Ahí está. Emilia, ¿tiene una pregunta? Nada, es que siento que cada vez las unidades se van haciendo más difíciles. Claro, son más complejas porque tenemos que ir aplicando las cosas que hemos aprendido antes. Entonces se van haciendo más difíciles. Entonces, si alguien quedó un poquito, se equivocó en una unidad, tiene que aprender sobre eso, entonces tiene que ir reforzando la anterior unidad. ¿Ya? Pero como les dije, hoy día vamos a empezar a ver lo que ya tendría que ver con la unidad 4, que aquí lo vemos. Unidad 4, ¿ya? Los derechos humanos y las actitudes cívicas. Ya. Ya, el objetivo de lo que vamos a ver hoy día en la clase es comprender el concepto de derecho y deber. Pero antes de empezar, quiero saber qué han escuchado ustedes sobre, o se han escuchado alguna vez, o tienen noción, qué son los derechos humanos. ¿Lo han escuchado alguna vez en la noticia, hablar de alguien de los derechos Sí, humanos? sí, varias veces. Sí, lo han escuchado. Los derechos humanos son, por ejemplo, en tener identidad. Perfecto, sí. Ya ese es un derecho humano. ¿Bien ahí? Tener un hogar, creo que también era un derecho. Sí, bien. Ya. Derecho a estudiar. Derecho a estudiar, ya derecho a la salud. Ya eso igual vamos a explicar un poquito, para entender un poquito estos conceptos. Y por ejemplo, actitudes cívicas. ¿Qué entienden ustedes o han escuchado por actitud cívica? ¿Qué sería la actitud cívica? Ahí más complicado. Nunca han escuchado esa palabra, actitud cívica o educación cívica. Creo que no, pero siento que es como la gente que no tiene derechos. Tiene que ver con los derechos, sí, pero no con los que no tienen, sino que tiene que ver cómo nosotros nos tenemos que comportar en una comunidad con derechos. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos un semáforo y el semáforo está en rojo, ¿qué significa? Que no cruces. Pasar. Que no cruces. ¿Y qué pasa si yo cruzo? Te pueden meter una infracción. Me puedo meter en una infracción, me puedo O provocar un accidente. provocar un Sí, accidente. provocar un accidente. Ya, cuando nosotros vamos a hablar de actitud cívica, vamos a hablar del respeto a las leyes, a los derechos. Entonces, por ejemplo, si yo cruzara con luz roja, tendría una mala actitud cívica. ¿Ya? Si yo cruzara con luz verde, tendría una actitud cívica, una buena actitud cívica. Tiene que ver con las actitudes que cada uno tenemos como ciudadanos. Eso es lo que se trata la unidad. Cómo nosotros nos comportamos y cómo nos tendríamos que comportar viviendo en comunidad. ¿Ya? Entonces, a ver, lo que vamos a buscar aprender a lo largo de esta unidad, aquí vamos a ver los objetivos a largo plazo. ¿Ya? Reconocer que todas las personas tienen derechos y estos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado. Ven, aquí hay una palabra que habíamos utilizado, el Estado, derechos y deberes, responsabilidad. ¿Ya? Eso es súper importante. Y aquí tendríamos que ver también lo que tiene que ver con una actitud cívica. Reconocer que hay logros y beneficios que dependen del esfuerzo y el mérito y el comportamiento de cada persona. Tiene que ver cómo nos comportamos bien como ciudadanos. Y desarrollar actitudes cívicas en la vida diaria, entre ellas la participación activa y responsable en comunidad y en sus proyectos. ¿Cómo nos deberíamos comportar todos juntos viviendo en comunidad? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir un mal ejemplo de un mal comportamiento en comunidad? Un ejemplo de que esté malo hacer eso en comunidad. Vandalismo. Vandalismo, ya. Un ejemplo más concreto, ¿cuál puede ser? O uno más simple. A ver, Damián. Ay, se me olvidó. Ya. Ahí, si yo voy caminando y como un chocolate y tiro el papel en la calle. Estás botando la basura. ¿Y sería bueno o sería una mala actitud cívica? Según lo que Sería mala actitud. ya. No estoy haciendo lo correcto. Y sería muy poco ser responsable con la comunidad. Ya, eso es lo que nos vamos a enfocar en esta unidad a largo plazo. Entonces, lo primero que vamos a hacer algo más como de conceptos, de entender algunos conceptos como lo que es derecho y deber, lo que es Estado. ¿Ya? Eso es lo que nos vamos a enfocar en un principio y después vamos a ir viendo qué actitudes deberíamos tener. Damián, ahora sí.
Me acordé de en el trabajo de mi mamá, trabaja en la municipalidad, tiraron piedras. Eso es una mala actitud cívica, ¿no? Claro. Ahí podríamos decir que no hay una actitud cívica, porque en realidad una actitud cívica es vivir bien en comunidad. Cuando ya no sería una actitud cívica, no es actitud cívica. Ya, entonces a ver, para partir la unidad, vamos a realizar este cuadro, que es súper importante también, que tiene que ver con la actualidad. ¿Ya? Entonces, acá dice la característica, y ustedes van a tener que responder. Les voy a dar 5 minutos, que ustedes en su cuaderno vayan respondiendo. No copien el cuadro completo, sino que solo copien la autoridad y el modo en que son elegidas. Entonces, por ejemplo, dice, le corresponde el gobierno y la administración del Estado. Tienen que saber qué autoridad es y cómo es elegida. Es la máxima autoridad municipal y le corresponde la dirección y la administración de su funcionamiento. ¿Quién es y cómo es elegida? Son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y la administración del Estado. ¿Quién es y cómo son elegidas? Solo para saber qué sabemos de la actualidad. ¿Ya? 3 minutos. Ya pensemos. Si se equivocan, no importa, pero pónganle empeño. Necesito que todos sí o sí la hagan, independiente que esté bien o que esté mal, porque la idea es que cuando ya terminemos la unidad, esto ya lo puedan contestar bien. ¿Ya? ¿Puedo contar más? Esperen a ver. Ya. Sí, bien ahí. Vamos a revisar. Ya. Todos me escriben por el chat en privado, como siempre lo hacemos. ¿Ya? La primera. ¿Ya? Escribiendo en el chat en privado. Dice, y después vamos a ver cuál es. Le corresponde el gobierno y la administración del Estado. Ahí el Joaquín Ramírez contestó bien. Vamos a ver quién es esa persona. Claro, acuérdense de escribir en privado. También. Ya, vamos a llenar el cuadro. Sí, la había dado en enviar y después recordé que no la había puesto en privado. Vamos a ver. Entonces, a ver, ya contestaron. El presidente. Ya. Perfecto. ¿Cómo es elegido o nombrado? Votando. Votando. Bien. Sí, por medio de una votación. Ya. A ver. También por una elección. Por voto de la comunidad. Por voto. ¿Ya? Ahí traten de mutearse porque no puedo escribir el... No me aparece el... Profesor, no digo que debemos enviarlo por privado. Sí, por privado, pero por el voto de la comunidad. Ahí me dijeron votando, sí, es votando, pero no me deja escribir, no sé por qué no me deja escribir, pero bueno, ahí está. Voto. Ahí está, voto. O muchas veces se dice sufragio. Sufragio. Ya. La siguiente pregunta dice, o sea, segunda característica. Es la máxima autoridad de la municipalidad y le corresponde la dirección y la administración de su funcionamiento. ¿Quién será? Alcalde. Alcalde. Acuérdense de escribirme privado primero. Ya, alcalde, claro. Está el alcalde. Tío, pero no le van a responder, pues.
Sí, por eso demos tiempo de responder. ¿Y cómo es elegida o nombrado? Yo le puse. Ya pusieron ahí. Ahí. Perfecto. Bien, ahí está. Damián, bien. Joaquín, bien. Bien, sí. Danais, así, también por voto. Ya. Voto. Voy a poner voto, ¿no? ¿Ya? Y la última, que ya estaría un poquito más complicada, son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y la administración del Estado. Ya, ahí, aunque siempre lo vemos a algunos en la tele. Ya, ahí dijo Joaquín dijo, el vicepresidente. El vicepresidente en Chile es uno de esos mismos, pero no es el vicepresidente. El vicepresidente, ahí vamos a explicar por qué. Ahí. Bien ahí. Claro, ellos también son, ya. La respuesta correcta son los ministros. ¿Ya? Los ministros. ¿Alguna vez han escuchado hablar del ministro de Salud, por ejemplo? Sí. Sí, Yo pensé en el primer ministro. Claro, el ministro. Yo pensé cuando dijo ministro. Ministra de Hacienda. El ministro de Hacienda. Rodrigo. Esos son los colaboradores ministros. Son los colaboradores directos del presidente. ¿Ya? Y ahí me dijeron el vicepresidente. El vicepresidente es un ministro. ¿Ya? Para que también tengamos en cuenta, cuando el presidente está fuera del país, el ministro del Interior va a ser el vicepresidente. Ya, ¿Y bien ahí. como qué cargo tiene la primera dama? Primera dama no, ese es el cargo que tiene. ¿Y cómo se le llama al esposo de la presidenta? No me acuerdo, no sé. Ahí no le puedo. Primer caballero, creo, no me acuerdo. Sí, algo así, no me acuerdo. Porque Dama. en Chile por lo menos nunca ha habido uno. Michelle Bachelet no tuvo marido. No, es viuda. No, Ya. no hay más. ¿Cómo son nombrados los ministros? ¿Cómo son nombrados los ministros? Ya, aquí primero me escriben 30 segundos. ¿Cómo son nombrados? Y el Joaquín Ramírez, que levantó primero la mano. ¿Cómo son nombrados los ministros? Ahí la pregunta es más difícil. Joaquín, Son nombrados ¿son nombrados por quién? por el presidente de la República, someterá una terna consideración del Senado, el cual previo No, esos son los ministros de la Corte Suprema. Pero los ministros de Estado son nombrados por el presidente, los elige el presidente, porque son colaboradores directos del presidente. Ya, bien ahí. Ya, entonces sabemos algo por lo menos de actualidad. Ya, ahora a ver. Ahí está. Ahora, vamos a ver con lo que son los derechos. Vamos a ver qué sabemos de derechos. Relaciona cada una de estas imágenes con el derecho. Hay que no poner bien aquí porque, perdón. Ahí dice, relaciona cada una de estas imágenes con un derecho. Luego señala en la última ocasión cómo lo ejercitaste. Ya, es decir, ustedes tienen que decir qué derecho es el que vemos en la imagen y cuándo fue la última vez que ustedes lo practicaron o ejercieron ese derecho. ¿Ya? Joaquín, ¿levantaste la mano ahora o se quedó arriba la mano? Para saber. Acuérdense de bajar la mano después de... No, primero vamos a dar 2 minutos para que... la estoy levantando. Ya, demos 2 minutos para hacer esta actividad y después, no, 1 minuto. Ya, 1 minuto para ver esto. ¿Qué derecho es el que creen que es? El que está en la imagen. ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes ejercieron ese derecho? No, sí, Joaquín, tú vas el primero, ¿ya? Esperemos, demos un tiempito y... El primer derecho. Ya, a ver, el Joaquín levantó la mano y después Danais. ¿Ya? Sí, ¿cuál es el primer derecho que crees?
¿qué derecho será el de la primera imagen? Derecho a ir al doctor. Ya, el derecho del doctor, y ya, ese está bien. Bien. ¿Y cómo se llamará en general ese derecho? A ver, la Danais había levantado la mano antes. ¿Cómo se llamará en general ese derecho? Derecho a tener buena salud. Derecho a la salud, ¿bien? Derecho del doctor, derecho a la salud. Derecho a la salud se llama. Ya, y ahí ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ejercieron ese derecho? ¿Cuándo fueron, por ejemplo, la última vez que No me acuerdo. fueron al doctor? Yo la última vez que ejercí derecho fue cuando fui a la nutricionista. Claro, o compraron una farmacia, no sé, ahí. Todo lo que tiene que ver con derecho. Ya, el segundo derecho. A ver ahí, ¿quién más? Ya, la Danais primero y después Joaquín. Danais. El derecho a comer, y la última vez que lo hice fue hoy día al almuerzo. Sí, derecho a la alimentación. Y a ver, Joaquín, la última. Oye, no he aplicado el derecho de alimentar desde la mañana. Ya. Y el último. ¿Juaco, tío? La última imagen. ¿Y a cuál, Juaco? Esta, la imagen de acá. Derecho a la educación. Esta. Derecho a estudiar. ¿Cuál Derecho- Juaco preguntó? Ya, pero- Porque hay dos Joaquines. ya hay dos Joaquín. Derecho a la educación ahora mismo. Derecho a la educación. ¿Y cuándo fue la última vez que estudiaron? Ahora. 0 segundos. Ahora mismo. 0 Bien. segundos. Bien, ya entonces tenemos más o menos un poquito claro de lo que estamos hablando. Ya, entonces, miren, el concepto de derecho, ahí dice, toda persona es sujeta a derecho. Es decir, todas las personas tienen derechos que deben ser respetados íntegramente desde su nacimiento. Son cosas que a nosotros se nos tienen que respetar, los derechos en sí. Por ejemplo, los casos que vimos, el derecho a la educación, ¿ya? Todos tenemos el derecho a asistir a la educación, se nos tiene que respetar ese derecho. El derecho a la salud, todos tenemos este derecho, esta opción de acudir a la salud. Siempre vamos a tener ese derecho. O todos tenemos el derecho de alimentarnos. ¿Ya? Son derechos que vamos a tener desde nuestro nacimiento. La gran mayoría, ¿ya? Son lo que nos hemos ganado con el tiempo, son cosas que se nos respetan. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el derecho de tener buena salud, el derecho de tener educación. Pero, por ejemplo, tenemos el derecho a votar. A ver, los niños no, pero los adultos sí. Claro, todos tienen, por ejemplo, los gran Por mayoría. ahora no. Por ahora ustedes no. ¿Cuándo sí ustedes tienen derecho a votar? A ver, Joaquín Gómez, ¿cuándo ustedes tienen derecho a votar? Menores de 18 no pueden votar. De 18 en adelante sí se pueden. Desde los 18 años. ¿Y por qué será así? ¿Qué pasa a los 18 años? Porque se Porque supone que a los 18 eres Tenemos más una derecho que persona como niños. responsable. En realidad no sé, 18 no te sé por qué conviertes ustedes pusieron los 18 años. Porque claro, se consideran Claro, mayores de edad y se se consideran les que cada considera uno es bebé. responsable de sí mismo. ¿Ya? Y nos serían Se supone responsables. que en México los mayores de 15, o Excelente. sea, no, nada. Hay algunos países que son 21 años, pero bueno, existen bastantes derechos. Ya vamos a ver, por ejemplo, acá vemos derecho familia, alguien me había vivienda que me habían hablado antes al principio, al recreo, Sí, al derecho al nombre. atención médica, nacionalidad, comprensión, alimentación, amor, educación, son derechos que todas las personas tenemos, ¿ya? Y que deben ser respetados, ¿ya? Es súper importante porque si bien acá mencionan cosas que todos tenemos y que todos tenemos derecho a tener, pero también va a haber algo que nosotros tenemos que respetar, porque siempre es importante saber que nosotros tenemos derechos, ¿cierto? ¿Ya? Pero a la vez que nosotros tenemos derechos, nosotros tenemos deberes. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a estudiar, derecho a educación, etc. Pero siempre es importante saber esto, que cada derecho conlleva un deber. Aquí lo vamos a explicar. Dice, los deberes del humano son todos ellos que lo llevan al bien. ¿Ya? Los deberes obligan al humano a hacer
o no hacer algunas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos el deber del respeto a la vida propia y del otro. El deber de respetar a los demás. Por ejemplo, todos tenemos derecho a ser respetados, ¿cierto? Es un derecho que nosotros no hemos ganado. Ustedes tienen derecho a ser respetados, pero ustedes tienen el deber de respetar a los otros, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ya. Por ejemplo, ustedes tienen derecho a la educación. ¿Cuál sería su deber? Estudiar, aprender. Estudiar, asistir a clases, hacer la tarea. ¿Ven? Entonces, cada derecho que ustedes tienen, tiene un deber. ¿Ya? Por ejemplo, los padres tienen, todos tenemos derecho a la salud, pero los padres tienen, por ejemplo, el deber de que si el hijo está enfermo, el deber de llevarlo a un centro de atención médica. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo podemos saber o se nos viene a la mente de los derechos y los deberes? Se quedó pegado, al menos a mí. Ah, sí, parece que ya está. ¿Dónde? Ya, por ejemplo, si Ahora ya se me quedó. ya, los padres también tienen deberes, por ejemplo, con sus hijos. Si todos tenemos derecho a la salud, ¿cierto? Si el hijo se enferma, el deber de los padres, ¿cuál es? Cuidarlo. Cuidarlo Llevarlo al médico. y llevarlo al Llevarlo al médico. médico. Claro, o O al darle. hospital. Ya, ahí estaría lo que son los derechos y los deberes. Entonces, cada derecho que existe también tiene un deber consigo. ¿Ya? Súper importante saber eso. Entonces, nosotros podemos tener muchos derechos, ¿ya? Incluso ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar derechos del niño, pero también entender que el niño tiene deberes que hacer, que cumplir. ¿Ya? Los padres tienen derechos. Cuando tú pero ves derechos del niño en Google, te van a aparecer deberes y derechos del niño. Claro. Entonces es súper importante tenerlo bien claro, y es para todo, porque nosotros siempre hablamos de que sí, tenemos derechos, todo, y es muy importante tener derechos, pero también tenemos que entender que como ciudadanos tenemos deberes. Y volvamos al ejemplo, el primero de que yo crucé con luz roja. ¿Ya? El deber de cuidar el ambiente. No, el que crucé con luz roja. Nosotros, por ejemplo, tenemos el derecho a vivir en una ciudad que esté libre de contaminación, por ejemplo, que esté protegido, nuestra vida está protegida, etcétera, etcétera. Tenemos el derecho a la vida. Y, por ejemplo, si yo cruzo con luz roja, puedo atropellar a alguien, ¿cierto? Y ahí estaría incumpliendo con mi deber de proteger la vida del otro o de respetar a los otros. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo, cuando estoy, por ejemplo, en la luz roja, tengo el deber de parar. Y después vamos a ver que existen leyes y tienen que ver, pero esto lo hace, que existen derechos y deberes. Eso sí o sí lo tenemos que entender y no se nos puede olvidar esto. Cada derecho conlleva un deber. ¿Ya? Eso sí o sí lo tenemos que tener bien claro. ¿Alguna duda sobre esto? Porque es lo fundamental para la unidad. Tenemos que saber esto, sí o sí. El deber de que cada derecho conlleva. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos derecho a alimentarnos, ¿ya? ¿Cierto? Pero ¿quién es el deber, por ejemplo, actual de ustedes de llevar alimento? De alimentarlos a ustedes. ¿Quiénes tienen el deber? Nuestros padres. Sus padres, ¿ya? Sí, de hecho ese es un deber de los padres. Cuidar del hijo hasta los 18 años por lo menos. ¿Ya? Ahí, bien. Pero ustedes también tienen el deber de respetar a sus padres, de obedecer a sus padres. Por ejemplo, De ya... cuidar. Claro, ustedes tienen, por ejemplo, ya el derecho al hogar, ¿ya? Pero también, por ejemplo, si ustedes viven en comunidad, viven en una casa, tienen que vivir todos bien, acomodándose, respetándose uno a los otros. Y ustedes desordenan su pieza. ¿De quién es el deber de ordenarla quizá? Ustedes. ¿De quién? Nosotros. De ustedes. Nosotros. No de No de ustedes. los adultos. ¿Cómo es eso, Damián? Claro, Es que el profe dijo, ustedes desordenan la pizza, entonces yo dije ustedes. claro. Ustedes tienen Tú eres parte de los ustedes. Por eso. Sí, por eso después de rectificar Ya. nosotros.
Bien, ahí ya entendemos un poquito cómo funcionan estos, lo que serían los derechos y los deberes, ¿ya? Y eso existió ya hace mucho tiempo. Pero lo que nos vamos a enfocar hoy día, ya sabemos un poquito lo que son los derechos y los deberes, lo que nos vamos a enfocar hoy día son un poquito lo que son los derechos humanos. ¿Ahí me escucharon? Porque se cortó un poquito el internet, no sé si me escucharon. Ya. Vamos a ver, ya. ¿Qué son los derechos humanos? Y esto es muy importante. Y son los derechos que tenemos todos por el solo hecho de ser humanos. Cuando vamos a hablar de derechos humanos, son los derechos que vamos a tener todas las personas por el solo hecho de ser humanos. ¿Ya? Existen muchos derechos, ¿ya? Derechos del niño, derechos del adolescente, ya, muchos derechos. Pero hay unos que son los, como diríamos, Hay una pura persona en Chile. más conocidos, que serían los derechos humanos. Y siempre vamos a acordarnos que son los derechos que tenemos todos por el solo hecho de ser humanos. Entonces, por ejemplo, si un niño nace, ya tiene estos derechos. ¿Ya? Eso siempre lo va a tener que saber. ¿Ya? Y los derechos humanos se van a hablar mucho, ustedes lo van a escuchar mucho en las noticias, muchas veces. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características de estos derechos humanos? ¿Ya? Porque son súper importantes saber cuáles son los derechos humanos. ¿Ya? Porque no todos son derechos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, el derecho a la educación es un derecho humano. Pero, ¿y qué característica tiene? Los derechos humanos que son irrenunciables. Ningún sujeto puede renunciar a esos derechos, puede desprenderse de ellos, ni siquiera por su propia voluntad. Por ejemplo, está el derecho a la no tortura ni a la no esclavitud. ¿Ya? Nadie puede decir yo voy a ser esclavo por mi propia voluntad. Nadie puede renunciar a eso. ¿Ya? Aunque ustedes quieran. Por eso los derechos humanos son irrenunciables. Aquí vamos a ver un ejemplo de un derecho que uno puede renunciar. Por ejemplo, actualmente yo puedo votar, tengo el derecho de votar, ¿cierto? Pero yo, si quiero, no puedo ir a votar. Yo renuncio a mi derecho de votar. ¿Ya? Ahí estaría no ejerciendo mi derecho, renuncié a mi derecho. Pero los derechos humanos son irrenunciables. Yo no puedo decidir no hacerlo o que no se me respeten. ¿Ya? Eso es súper importante tener bien claro. ¿Ya? Y después vamos a ver más adelante que cuando no se respetan, se estaría cometiendo en algo contra la ley. Que eso vamos a ver más adelante cuando surge la ley y todo eso. ¿Ya? Son inherentes. Es decir, son universales. ¿Ya? Súper importante también saber esto. Todas las personas van a gozar de los derechos humanos por el solo hecho de ser humano. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, un cómic, una caricatura, dice: lo lamento, según nuestra base de datos, usted era un calamar. Es decir, como que no era humano, pero en realidad todos tenemos esos derechos humanos por el solo hecho de ser humano. Independiente de la nacionalidad, el color de piel, ¿ya? No entendí ese dibujo que dice: lo lamento, según nuestra base de datos, usted es un calamar. Es una humorada. Ahí está yo, pero en realidad todos los humanos tienen esos derechos por el solo hecho de ser humanos, independiente si es brasileño, portugués, argentino, uruguayo, chileno, peruano, venezolano, chino, afgano, cualquiera tiene esos mismos derechos, que son los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, ¿le está diciendo animal? Claro, en esta imagen es una humorada, más que todo. Pero los humanos son Homo sapiens, así que técnicamente se encuentran en reino animal, así que... Sí, ya. Pero vamos a seguir avisando, ya. Los derechos son inalienables e intransferibles, ¿ya? No pueden ser legítimamente negados a una persona. No es una persona, nadie le puede negar el derecho humano a otra persona, porque ya sería ilegal, después de ver eso. Pero tampoco le puedo transferir mi derecho a otra persona, porque ahí yo me estaría quitando mi derecho. ¿Ya? Por ejemplo, yo no puedo transferir mi derecho a ser libre a otra persona, porque supuestamente todos somos libres. Esa también es importante. ¿Ya? Súper importante también saber eso. ¿Ya? Entonces, en resumen, vamos a ver y lo que enfoca esta idea de los derechos humanos, es que todos los humanos tenemos estos derechos. Pero, ¿cuándo surgieron estos derechos humanos? Siempre han existido, ¿no?
No, antes había esclavitud. Claro, antes había esclavitud. Ahí no escuché mucho porque se quedó pegado, pero ¿qué dijeron? Tortura. Tortura. Esclavitud y tortura. Y que no, porque antes, por ejemplo, había tortura y esclavitud. Toma. Ya, entonces vamos a ver cuándo surgen los derechos humanos. Y los derechos humanos surgen en 1948, cuando la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, hace una lista de derechos que deberían ser respetados por todo el mundo, ¿ya? Que se va a llamar la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué nace esta Declaración de los Derechos Humanos? Principalmente nacen por lo que había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, donde había ocurrido mucha tortura a algunas personas, mucha muerte de algunas personas, principalmente algunos pueblos. Entonces, ¿qué dicen las Naciones Unidas o la ONU? ¿Ya? Organización de las Naciones Unidas, se resume como ONU, dice, no queremos que estas cosas vuelvan a suceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una declaración de cuáles son los derechos que tienen todos los humanos y que deben ser respetados por todos. ¿Ya? Y va a ser una lista de muchos derechos que deben ser respetados por todos. ¿Ya? Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿ya? El derecho a la libertad, el derecho a la no tortura, ¿ya? El derecho a libre pensar, ¿ya? Porque hubo un tiempo por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, que se castigaba a las personas que pensaban diferente, ¿ya? Y de hecho aquí vamos a ver que la Segunda Guerra Mundial tiene que ver mucho que ver con las personas que piensan diferente. Sí, Danais. Le iba a preguntar que si hay algún deber o derecho al no al maltrato. Claro, sí, se llama el de no tortura, podríamos decir. Hay un derecho. Y vamos a ver porque vamos a ver que los derechos humanos, sí, en un principio son 30 derechos que se van a declarar en la primera declaración de derechos humanos. Pero después van a ir saliendo más derechos humanos. Y hasta el día de hoy van surgiendo más derechos humanos. Por ejemplo, hasta hace muy poco se está hablando del derecho a acceder a Internet como un derecho humano. ¿Ya? Entonces, cada cierto tiempo van a ir surgiendo más derechos humanos porque el mundo está cambiando, cambia cada cierto tiempo, vamos evolucionando, se van surgiendo más derechos humanos. ¿Ya? Entonces, pero es súper importante que los derechos humanos nacen en 1948. ¿Ya? Porque si nos damos cuenta, la historia de la humanidad es bastante larga y tiene más de miles de años, y los derechos humanos nacen hace muy poco. ¿Ya? Nace en 1948, menos de 70 años, un poquito más de 70 años. ¿Ya? Ya, y ahí vamos a ver que los humanos tenemos 3.000 años de antigüedad. Más de 3.000 años ya. Y la actividad... 300.000 años de antigüedad. Es que se me falta. Me falta un 0, 2 ceros. Ya, vamos a tener que hacer la actividad de la página 169, que ustedes van a revisar, yo se la puedo subir al Classroom. ¿Sí? Le quería preguntar cuál fue el último derecho que salió. Oh, bueno, me acuerdo. Estaría mintiendo si dijera qué derecho fue el último que salió. Porque después, las próximas clases, vamos a ver que existen derechos de primera generación, que van a ser los primeros derechos humanos que van a salir. Después van a surgir los derechos de segunda generación, que van a ser los segundos derechos humanos que van a salir, que por ejemplo ahí está el derecho a la educación. ¿Ya? Y después van a salir los derechos de tercera generación, que por ejemplo son el derecho a la nacionalidad, tiene que ver con el paso del tiempo. Se están hablando de derechos de cuarta generación, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo clase a clase qué derechos están. Ya. Sí, página 169. No la tengo acá, pero después ahí le ven en cuadrito chiquitito con 3 preguntas, ya que van a tener que realizar, que tiene que ver con lo que vimos hoy día. Para finalizar, le voy a explicar lo que vamos a empezar a hacer semana a semana. Ya, desde la próxima semana, eso sí, vamos a empezar a hacer esto. Es que ustedes
una vez a la semana me van a tener que resumir una noticia cualquiera que tenga que ver con lo que está sucediendo en el país. ¿Ya? Que tenga que ver con leyes, o política, o economía. ¿Ya? Noticias que estén sucediendo en el país. Me van a tener que resumir una vez a la semana una noticia de lo que ustedes leyeron. ¿Ya? Puede leer el diario, ¿ya? También puede ser de educación. ¿Y qué está sucediendo en el país? ¿Ya? Traten de que sea de educación, de salud, puede ser de política, de las cosas que suceden en el país. ¿Se entendió? Más o menos lo que van a tener que hacer desde la próxima semana. Es decir, esta semana no hacen, pero la próxima yo voy a ir subiendo semana a semana en Classroom una tarea y ustedes tienen que resumirla una noticia, cualquiera sea. Ustedes ven. Solo, o sea que cada semana usted va a subir una noticia y nosotros la tenemos que resumir. Sí, no, ustedes pueden elegir cualquier noticia que quieran, que esté sucediendo en el país y resumir, ir resumiendo. ¿Cuál es la gracia? Que vean noticias. Y yo soy exacto. Y también escribir y aprender a resumir. ¿Ya? Puede ser en cualquier canal. También puede ser en un diario, no estoy diciendo solamente televisión. Puede ser un diario. ¿Ya? Cualquier noticia que usted vea. ¿Ya? Pero eso vamos a empezar desde la próxima semana. Pero ya pueden empezar a leer algunas noticias de qué está pasando en la actualidad. ¿Ya? ¿Joaquín levantó la mano, Joaquín? ¿O no? ¿No levantó la mano Joaquín Gómez, o sí? No, ya. Entonces, ya nos estaríamos viendo la próxima semana para empezar a ver los derechos de primera generación, los derechos humanos. Vamos a leer algunos derechos humanos. ¿Ya? Ustedes también pueden adelantar un poquito, leer algunos de los derechos humanos, si quieren. Tienen internet, ustedes pueden poner derechos humanos y van a ver una lista de derechos humanos, pero vamos la próxima semana a ver los primeros derechos humanos que nacieron. ¿Ya? Entonces, nos veríamos ya la próxima semana. No sé si tienen alguna duda. El lunes, profesor. Ya. Cuídese. Chao. Chao. Chao.